te crois, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Como decía, salimos temprano. Y cuando uno quiere salir temprano y llegar temprano, pues al final no sale como nosotros queremos. Nos dice la palabra que del hombre son las proposiciones y de Dios las disposiciones, ¿no? Y es así. Paramos a comer, digo, mira, vamos a comer pegado a la autovía para no tardar. 2 horas y media para comer. Así que, y nos fuimos sin acabar de comer. Así que, pero bueno, hemos venido también con la familia de Rubén, les veréis el domingo, aquí en la reunión. Las hijas, ya iba al aeropuerto a la otra hija mayor que está allí en Madrid, sirviendo allí también al Señor. Y bueno, como os digo, siempre es un gozo poder venir y estar con vosotros. Y sabía que tenía que hablar, no es de improviso, lo que pasa que a veces vienes de carretera, te centras aquí y como dices, pero tenéis que perdonarme, si no soy capaz de transmitir lo mejor, pero voy a transmitir lo que hay en mi corazón y voy a tratar de daros lo mejor que tengo. Y me gustaría que me acompañarais a Romanos, capítulo 5. Y es un pasaje que nos habla de los resultados de la obra de Dios en nosotros, sobre las personas que han nacido de nuevo, ¿no? Y la verdad es que todos los cristianos reconocemos que hay etapas en nuestras vidas que tenemos que ir pasando. Al igual que como cuando somos niños vamos creciendo, vamos formándonos, nos vamos desarrollando y alcanzamos una madurez, en nuestra vida como cristianos ocurre lo mismo. Y es algo que creo que todos y los que ya tenemos años, ¿verdad?, pues nos damos cuenta, ¿no? Y cuando nacemos de nuevo, lo que la Biblia conoce como la regeneración, pues vamos creciendo en la santidad. Creo que es un tema que ya hemos hablado aquí. Y la santidad tiene que ver con esta obra que Dios, a través del Espíritu Santo, va haciendo en nosotros y a través de nosotros, ¿no? Donde empieza a quitar pues cosas que no pertenecen y que están en nuestra vida y que no deberían estar, y cosas que el Espíritu Santo empieza a poner en nuestras vidas y que pues empiezan a tomar lugar y asiento en nuestra vida. Eso la Biblia le llama santificación, ¿no? Y estas cosas van, y son palabras que van a sonarte mucho a lo largo de tu caminar como cristiano, ¿no? Y dentro de la salvación, como también creo que tendréis que saber ya, porque ya lo hemos hablado más veces, hay 3 etapas. Una es la justificación, que es lo que vamos a estar hablando esta tarde. Otra es la santificación y otra es la glorificación, ¿no? Y estos aspectos, digo, son algo que están dentro de lo que es la salvación, la obra que Dios tiene preparada, o el plan de salvación que Dios tiene preparado para las personas, y que dentro de ello hay 3 etapas o 3 fases, ¿no? Y aquí en este capítulo 5 del libro de Romanos, en el titular que yo tengo, o el encabezamiento de mi Biblia, pone resultados de la justificación, ¿no? Y la justificación significa absolver, declarar a alguien justo. Y esto es como un término judicial. Y esto es una declaración que Dios hace de las personas que nacen de nuevo. No es por nuestros méritos, no somos declarados justos ni estamos justificados por lo que nosotros hacemos. Eso viene luego, eso tiene que ver con la santificación. Somos declarados justos en base a la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. Y estos son cosas conceptos que sé que son familiares, que los sabemos, que los conocemos, pero que una y otra vez lo repetimos en la palabra de Dios. Entonces, en esta justificación, esta declaración en la cual Dios
nos declara justo es donde se encuentran las personas que, como normalmente decimos, han nacido de nuevo o han sido regenerados, ¿no? Y lo que viene a significar es que Dios nos declara inocente, que las acusaciones que podría haber en nuestras vidas por los pecados cometidos, en Cristo Jesús y mediante y en base a nuestra fe en Jesús, somos declarados inocentes, ¿no? Como que si vas a un juicio y un juez te dice, no culpable, libre, no tienes nada que ni que temer ni preocuparte, todas estas cosas que te acusaban, perdonadas, absueltas. Y esto, como estamos dejando, quiero dejar claro, es en base a nuestra fe en Cristo Jesús. Y esto es importante porque también la palabra de Dios nos declara que Dios no va a dejar, digamos, al que es culpable de pecado le va a tomar por inocente, solamente porque a veces nosotros podamos pensar de que, bueno, como Dios es tan bueno, pues va a perdonar a todo el mundo. Claro que Dios es bueno, pero Dios ha puesto el camino o ha dejado ya los medios para los cuales podamos ser salvos. Y la Biblia nos enseña y nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y nosotros que nuestro Señor Jesús. Y estas son cosas que, como digo, conocemos, sabemos, tenemos que recordar, y que es evidentemente el principio de nuestro caminar con Cristo, pero que también tiene que ser una base sólida en nuestras vidas. ¿Por qué digo eso? Porque luego, si esto no es real, y puede ser que a veces podamos creer o sentir de que hemos sido regenerados, que hemos sido justificados, y no es así, todo esto va a condicionar lo que somos, lo que vivimos. Porque la palabra de Dios nos habla, ¿no?, muy claro acerca de estas cosas, ¿no? Hay una parábola, si me acompañáis, viene en todos los evangelios, pero si vamos a Lucas 8, y es la parábola del sembrador. Ahí esta parábola no necesita explicación porque el propio Jesús se encargó de explicarla, entonces nadie mejor que él la va a explicar, pero vamos a leerla un poco porque esto también nos tiene que abrir un poco pues, nuestro entendimiento de ver lo que somos, quiénes somos y cómo esta palabra de Dios tiene una afectación de una u otra manera en la vida de las personas, ¿no? Y nos dice en el versículo 4 del capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, dice que juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Es un mensaje a la multitud, a mucha gente, ¿verdad? Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto 100 por uno. Diciendo y hablando en gran voz, decía, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Imagino aquí Jesús, mucha multitud como queriendo hacer hincapié, estar atentos a lo que estoy hablando porque esto es importante, lo que yo entiendo que Jesús quería decir. Todos estamos oyendo lo mismo, pero aun oyendo lo mismo, la afectación que lo que oímos no es igual en cada uno de los que estamos aquí. Algunos de los que estáis aquí, pues estaréis igual ahora con gusto, bueno, a ver qué es lo siguiente que nos va a hablar. Otros estarán, ha empezado a menos cuarto, ¿cuánto duran los estudios? Pero lo normal. 45 minutos, bueno, todavía nos quedan 40 minutos, a ver si pasa rápido. Y cada uno vamos a tener nuestros pensamientos. Algunos ni eso, porque ya han doblado y ya están dormidos, ¿no? Pero no están dormidos ninguno, no, vale. Pero sois una iglesia, allí en Oviedo se duermen muchos. Yo creo que cuando me ven salir ya dicen, me voy a dormir, voy a echar una cabezadita. Pero lo que digo, ¿no? Que aun oyendo todos,
no todos recibimos lo mismo, ¿no? Y aquí había mucha gente oyendo esta palabra. Pero es curioso que después de Jesús decir esto, en el versículo 9 dice, y los discípulos le preguntaron, ¿no? Y aquí vemos ya cómo la multitud no aparece y los que aparecen son los que tenían interés, los que querían conocer más. Había dudas, había cosas que no entendían, eran gente que no llevaban mucho tiempo siguiendo a Jesús. Entonces, pues como igual algunos de los que estamos aquí no sabemos todo, tenemos que aprender. Y lo importante es ir al quien tiene las respuestas para nuestras vidas. Dependiendo de las situaciones que vayamos a tener y enfrentar, vamos a buscar asociaciones para contar nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras amistades. Pero ya después de muchos años, a los jóvenes, a los menos jóvenes, a los ya mayores también, creo que puedo aconsejar que no hay mejor consejo que el que puedas recibir que venga de parte de Dios. Eso es. Y yo, por desgracia, he vivido las dos partes de la vida, una vida apartada de Dios, pecaminosa, y otra vida pues tratando de seguir los consejos y la voluntad de Dios. Y si tuviéramos que comparar, no hay color, y muchos de los que habéis vivido de esta manera o habéis conocido a Dios también creo que apoyáis en esto. Pero el interés es importante. La muchedumbre, sí, esa misma muchedumbre que está aquí también aparece al final de la vida de Jesús. En los últimos momentos esta muchedumbre, unos días antes habían estado echando los ramos y las palmeras en el suelo y proclamaban Hosana al Rey que viene a salvarnos, pero unas horas después esa misma multitud estaba diciendo crucifícale. Entonces creo, ¿no?, que es importante, ¿no?, también nuestra parte y el interés que ponemos en las cosas que pertenecen a Dios. Y creo que es lo que esta gente hicieron. No llevaban tanto tiempo, no llevaban ni 10, ni 15, ni 20, ni 4, no. Igual llevaban un año. No sé exactamente el tiempo que llevaban, pero eran gente que necesitaban y querían conocer más. No se quedaron solamente con pues el sembrador salió a sembrar. Dice que le preguntaron, el mostrar interés y ir donde verdaderamente puedes. Ellos tenían a Jesús. Nosotros no tenemos a Jesús hoy físicamente, pero sí tenemos el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo tomó el lugar de Jesús en cuanto a esta guianza. Jesús lo dice, ¿no?, en el Evangelio de Juan, nos habla y nos enseña que cuando yo me vaya, decía Jesús, os enviaré otro consolador, el cual os enseñará, os guiará. Entonces tenemos medios para poder preguntar y tenemos también personas puestas por Dios que nos pueden aconsejar, nos pueden ayudar y que pueden aclararnos muchas cosas, ¿no?, que a veces tenemos miedos, tenemos temor, nos afectan, se complican mucho, no sabemos qué hacer. El mejor consejo, los mejores consejeros siempre van a estar dentro del plan y la voluntad de Dios. Y lo hablo no solo porque la Biblia lo dice, sino también porque lo he vivido, lo hemos experimentado. Debería ser suficiente, pero muchos de nosotros somos como Tomás, ¿verdad? Tenemos que tocar para poder creer, pero prueba, y esto es importante, ¿no? Acércate a Dios, el Espíritu Santo te guiará, y personas que Dios usa también. Y ellos decían, enséñanos qué significa esta parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, a la muchedumbre, a los que, pues sí están y aparentemente parece que son buena gente y lo toman con gusto, dice, pero para ellos por parábolas, dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Yo no sé si a veces te pasa esto, que a veces estás leyendo o estás escuchando y dices, es que no me entero de nada. A veces puede ser también porque los que tenemos la responsabilidad de hablar la palabra no sabemos explicarnos muy bien. Pero a veces también hay
una ceguera. Hay un velo puesto, ¿no?, delante de nosotros que, por el motivo que sea, nos impide ver la realidad. Vivimos nuestro propio entendimiento, vivimos lo que nosotros creemos. Si recordáis los discípulos que iban camino de Maús, ellos habían estado con Cristo, habían visto todas las cosas, Jesús había sido crucificado, había resucitado y ellos ya desanimados volvían de vuelta a su casa y Jesús se puso a su lado y ellos no fueron capaces de reconocerle. Incluso le decían, eres tú el único que no sabes lo que ha pasado, pero nos dice que tenían un velo. Y a veces ese velo es provocado porque el Espíritu de Dios no está en nosotros. Nos dice la palabra y nos enseña que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Y hay cosas de que igual se pueden entender con el razonamiento, con la mente, pero hay cosas que, como nos dice aquí, son misterios, y la palabra de Dios nos enseña y nos dice a quién Dios revela los misterios. A sus hijos, a los santos. A esos a los que Dios revela sus misterios, sus voluntades, cosas que igual a la gente le puede parecer o locura o le puede parecer, pero Dios ha traído una revelación y van adelante por esto, porque es algo revelado por Dios. Y esto es lo que Dios una y otra vez trata de hacer con sus discípulos, con la gente que le quiere seguir, que muestran interés. Y empezó a contarles, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Normalmente en la Biblia, menos en la parábola del trigo y la cizaña, siempre la semilla es la palabra de Dios. Y dice, los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas los que cavó en buena tierra, estos son los que, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y es curioso, ¿no? En los 4 ejemplos que pone donde cae la semilla representa el corazón, representa al hombre, representa a las personas, ¿no? La semilla es la palabra de Dios que es predicada, es leída, tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, es curioso que en los 4 tipos de personas, de corazones en las que caen, los 4 oyeron, los 4 oyen lo mismo. Si te das cuenta, ¿verdad? Todos oyen. Y creo que la frase clave de toda esta parábola, ¿no?, que nos está enseñando aquí Jesús es que no tienen raíz. Y el no tener raíz, yo lo entiendo, yo lo veo como que faltó un arrepentimiento verdadero. A veces escuchamos el mensaje, lo oímos, y si te das cuenta, todos, el que cayó junto al camino, oyó el mensaje, vino Satanás, empezó a poner en su pensamiento cosas para que, aunque lo recibieron con gozo, con gusto, esta palabra no fuera. Luego nos habla los de entre piedras, ¿no?, que no tenía raíz. No es que los sembradores fueran tan tontos y echaran la semilla en una piedra, no, habla de terrenos que son de arena, pero por debajo es todo pedregal y no hay raíz, la raíz no puede crecer, entonces no puede salir. Y claro, el otro entre espinos, un espino, ¿qué fruto va a dar? ¿Qué raíz va a tener? Nada, ¿verdad? Entonces, vemos que lo que nos habla es esto, no tenía raíz, como que el arrepentimiento no fue verdadero, ¿no? Como un arrepentimiento sin fe, como una falta de fe, ¿no? Y si vamos a Juan, no perdáis de aquí porque vamos a estar ahí. Cuando Jesús estaba, Juan capítulo 2, versículo 23, Jesús estaba
empezando su ministerio, estaba hablando, pero claro, Él es Dios, Él es omnisciente, Él todo lo conoce. Pero es curioso, ¿no?, que nos dice en el versículo 23, dice que estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Dice, pero Jesús mismo, dice, no se fiaba de ellos, dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto, no? Que a veces a nosotros podemos ver o podemos incluso pensar de que pues hemos recibido un toque de Dios en una reunión, en un campamento, en cualquier lugar, en una convención, da lugar. Pero como estamos viendo aquí, muchos de estos ejemplos, de los 3 ejemplos que estamos escuchando, era fruto de o una emoción o un dejarse llevar. Y esto, los que pues vivimos en comunidad, cuando hablo de vivir en comunidad, vivimos en un grupo cerrado, lo vemos mucho, ¿no? Como muchas personas son arrastradas por las emociones o por personas que les animan y que tratan de cuidar. Y a veces piensan que su arrepentimiento o su conversión ha sido genuina. Pero la verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento, lo que nos manifiesta es la última semilla, y es la semilla que da fruto. Y Jesús en estos mensajes o en estos otros ejemplos no nos está diciendo que una vez hubo una raíz profunda, pero que esa raíz por cualquier acto que pasó se quemó o no salió. No. Jesús nos está hablando de que no tenían suficiente raíz. No tenían raíces. Creen por algún tiempo, ¿verdad? Y cuando algo no está enraizado dentro de nosotros, es muy difícil poder llevar fruto. Y lo que nos habla en el último versículo, nos está hablando del fruto. Y el fruto no significa tanto lo que estamos haciendo. El fruto no tiene que ver tanto con lo que estamos haciendo, sino el fruto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros, que manifiesta las cosas que Él está empezando a hacer en nosotros. Si vamos a Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, ¿qué nos dice? ¿Qué es? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Y esto no es algo que nosotros hacemos, ¿no? Hoy me levanto y digo, bueno, hoy voy a tener amor. Y venga, voy a amar a todos. Pero uno me dice algo y ya me enfado y ya no amo a nadie. No tiene que ver con esto. No tiene que ver con lo que yo soy capaz de producir. Lo que yo puedo producir son actividades, son obras. Eso sí, las obras son nuestras, el fruto es de Dios. Nosotros hacemos cosas, y la Biblia lo consideran buenas obras, que son las que Dios tenía preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Pero como consecuencia de que estamos en Cristo y el fruto de Él en nosotros empieza a manifestarse. No es que ya tenemos todo el amor, no es que tenemos todo el gozo, no es que tenemos toda la paz, toda la benignidad, toda la mansedumbre. No, pero se empieza a ver que a 30, a 60, a 100 hay un fruto, ¿no? Y el fruto es la evidencia, ¿verdad?, de una salvación auténtica. Es cierto que muchas personas, cuando empiezan a venir a la iglesia, cuando empiezan a tener contacto con el Evangelio, como que se produce una cierta reforma moral en su vida. Empiezan a tener ciertos pensamientos morales diferentes o una ética diferente, pero eso está bien. Pero eso no es regeneración, eso no es nacer de nuevo. Está bien que cambiemos nuestra manera de hablar o nuestra manera de vestir, si vestíamos indecorosamente, o que dejemos de andar con personas que no son una buena influencia. Todo eso está muy bien, que tú hagas todas esas reformas para que tu vida sea mejor, pero la regeneración y el ser declarado justo es otra cosa. Y es otra cosa, ¿por qué? Porque se empieza no solamente a ver esas cosas que tú dejas,
como fruto de tu reforma moral, ética que llevas adelante, sino como esa obra del Espíritu Santo empezando a traer ese amor, ese gozo, esa paz en nosotros mismos, ¿no? Y aquí en Romanos, cuando nos habla de justificados pues por la fe, lo que nos está hablando es de esto, ¿no? De que cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados, se produce un cambio en la vida de la persona. Y en ese cambio Dios te declara justo, perdonado. Y da igual lo que tú hayas sido anteriormente. Si tu nuevo nacimiento es real, es verdadero, a partir de ahí todo es diferente. Y no solamente es diferente en esa declaración que Dios hace de ti, de declararte justo, sin pecado, perdonado, sino que se empiezan a evidenciar en tu vida y tú empiezas a recibir la obra del Espíritu Santo. Empiezas a ver y a experimentar esta transformación. Y es lo que nos está diciendo aquí. Ahora has sido justificado, has nacido de nuevo. Y ahora nos dice, pues ahora que esto es así, ahora nos dice, tenemos, versículo 1 de Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y paz con Dios. Y lo que tiene que ver esto no es solamente como un sentimiento, bueno, ahora estoy tranquilo, no tiene que ver con esto. Esta palabra paz con Dios tiene un amplio significado en el lenguaje bíblico y nos habla de una nueva relación, nos habla de un nuevo tiempo, de algo diferente en nuestra vida y que tiene que ver con estas personas que nos hemos despojado, que hemos aceptado y creído en la fe de Cristo Jesús y que nos volvemos a Él. Y empezamos a experimentar y a vivir una paz que no tiene que ver con ese sentimiento de estar bien, sino que tiene que ver con una relación. Tenemos paz con Dios. Empezamos a tener una nueva relación con Él, en la cual ya se ha eliminado esa enemistad que Dios tenía con nosotros y donde ahora nos podemos poner delante de Él y conversar con Él como conversamos entre nosotros. Ya no estamos bajo esa ira que Dios tiene enfocada sobre los pecadores. Ahora, como nuevas criaturas, podemos empezar a relacionarnos. Y en una relación, a veces nosotros solo demandamos de la persona a la que nos acercamos a hablar, o a la que nos acercamos a tener con ellos algo. Pero una relación siempre va en dos direcciones. Y esa segunda dirección, esa relación que viene de Dios hacia nosotros, viene a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Dice que cuando Jesús fue crucificado, dice que el velo se rompió. El velo significa esa separación que había en el santuario entre el lugar santo y el lugar santísimo, y que solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote para perdonar o pedir perdón por las culpas del pueblo. Pero ese sacrificio que ahí hacía perdonaba el pecado del pueblo en ese momento. Pero ahora con Cristo el pecado no solo ha sido perdonado, sino dice que el pecado ha sido quitado. Y es diferente ser perdonado a ser declarado justo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo quita. Antiguamente, antes de Cristo, la gente era perdonada, pero ¿qué pasaba? Vale, eran perdonados, pero ellos salían y ¿qué les ocurría? Era lo mismo, vivían igual, ¿no? Pero cuando nosotros ahora somos justificados, empezamos a tener paz con Dios, ya es diferente, ya es una relación diferente, ya nos comunicamos. Ese velo se ha roto y ahora podemos tener una comunicación con Él. A través de Cristo tenemos una relación con Dios. Y el sacrificio de Cristo en la cruz conlleva muchas más cosas de solo perdonarnos nuestros pecados. También conlleva el podernos relacionar, saber que nuestras oraciones llegan al Padre por medio de Jesucristo. ¿Sabéis que los cristianos somos unos afortunados? Sí, porque la única manera de que nuestras oraciones o las oraciones de la gente lleguen a Dios es a través de Jesús.
Lo dice la Escritura, no me lo invento yo. No es algo que... No, la Escritura nos dice, Él es el mediador. Y que nuestras oraciones llegan a Dios a través de Cristo Jesús. Por eso a veces cuando... No estamos grabando, ¿no? Sí. Cuando hablamos de diferentes religiones donde acaban pidiendo a una persona o a otra, nosotros decimos, pero ¿para qué vas a pedir a esta persona si la palabra de Dios nos dice, pídele a Jesús, si es que es el único que a través de Él nuestras oraciones llegan a Dios? Que seguramente esas personas han sido muy buenas en su época cuando han estado, seguramente. Igual no vamos a ser casi ni como ellos, ni por asomo, pero la única manera de que nuestras oraciones lleguen a Dios es a través de Cristo Jesús. Y nos habla de esto, ¿no? Ahora, como consecuencia de eso, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos dice, por quien también por Dios, vamos a ver que no es solo una acción nuestra. Tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Y ahora también por medio de Él, dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A veces pensamos que la gracia de Dios, ese regalo, ese don que hemos recibido, es único y exclusivo para el momento de la salvación, ¿no? Como nos dice en Efesios, capítulo 2, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Dice, y esto no es algo vuestro, sino es un don, es un regalo de Dios. Esto es así. Pero aquí nos está diciendo que esta misma gracia que nos ha salvado es la misma gracia de Dios que nos acompaña cada día en nuestra vida. Entonces la gracia de Dios está cada día en nuestra vida. Y sé que no estoy descubriendo nada nuevo, pero para mí me anima a decir, Señor, pues este regalo tuyo, bondad, esto, no sé cómo llamarlo, me faltan los calificativos, ¿verdad? Me acompañan cada día de mi vida, y no solo eso, dice, me hace mantenerme firme. Entonces nuestra firmeza, nuestra confianza no está en nuestras capacidades o en las cosas que podamos tener, porque como nos decía al comienzo, dice, por quien también, por Jesús, tenemos entrada a esta fe y a esta gracia que te mantiene firme, ¿no? Y para mí esto es un ánimo. Y es un ánimo sobre todo en los momentos de dificultad, ¿verdad? Porque cuando estamos bien, aparentemente, bueno, pues no necesito ni de la gracia, ni necesito de nada, porque estoy a tope, pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando empezamos a ser zarandeados, ¿qué hacemos los cristianos? Nos mantenemos firmes. ¿Y por qué nos mantenemos firmes? Por nuestra capacidad, por nuestra fortaleza, ¿no? Es por esta gracia de Dios que nos mantiene firme, que nos anima, que nos lleva, venga, vamos adelante, yo estoy contigo, ¿no? Y esto no es solamente una alegría que a veces podemos experimentar o crear, es algo que viene de Dios. Y continúa diciendo, dice, y no solo esto, o sea que todavía hay más, no solo esto. Dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, ¿no? Y seguramente gente inconversa dirá, ¿y cómo es posible regocijarte en los sufrimientos? O ¿cómo podemos pensar que el sufrimiento es una fuente de bendición? Racionalmente, carnalmente, pues todos diríamos lo mismo, pues claro, pues no. Pero el sufrimiento cristiano, según los hijos de Dios que somos, es porque sabemos que el propósito de Dios es fortalecer nuestro carácter como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. No es porque tenga que venir, porque sí, porque, bueno, pues Dios es así, que a veces, no. Sabemos que estas cosas, como nos está diciendo aquí, empieza a fortalecer y a formar un
una identidad que Dios, como hijos, como hijas de Dios, nos va dando. Muchos de nosotros a veces ni hemos tenido carácter, ni identidad, ni hemos sabido decir no, ni sí. Igual algunos sí, pero yo creo que la gran mayoría teníamos ciertos déficits, y no solo nosotros, toda la humanidad. Pero nosotros vemos que las cosas, cuando vienen mal dadas, son usadas por Dios para fortalecer nuestra vida, para fortalecer nuestro carácter, para que todo lo que venga tenga un propósito. Si vamos a Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 y 4, nos dice, hermanos míos, aquí el apóstol Santiago está hablando a gente creyente, que estaban y pasaban por las mismas circunstancias y situaciones que él. Dice, tener por sumo gozo. La palabra sumo es lo máximo. La palabra sumos significa lo máximo. Y es lo que aquí Santiago les está diciendo. Tenéis el máximo gozo. Claro, qué fácil es decirlo, ¿no, Santiago? Bueno, pues si ves la vida de Santiago, él podía decirlo porque lo experimentaba. Y es de lo que estoy tratando de hablarte. De que en medio de todo esto, de los buenos tiempos, de los malos tiempos, de los tiempos regulares, puedas saber que la gracia de Dios te sigue sosteniendo. Y no solo saberlo, sino experimentarlo porque es una realidad. El cristianismo no solamente son pensamientos que tenemos en nuestra mente o conocimientos, sino que es una vida. Y una vida controlada, dirigida por Dios, donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, va haciendo su obra, nos va formando, nos va dando una identidad como creyente y, sobre todo, nos anima porque sabemos que está con nosotros, ¿no? Y sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Decía, sabiendo que la prueba de vuestra fe, no las pruebas por ser un gamba, no las pruebas por ser mala gente, no. Pruebas que como cristianos, estando dentro del plan de Dios, de la voluntad de Dios, nos vienen a todos, de una u otra manera. El enemigo sabe cómo hacernos daño, sabe dónde tocar, pero nos dice la prueba de nuestra fe. No las pruebas porque pasamos por nuestras concupiscencias, no. Esas Dios también sabía que iban a venir y nos dice que cuando éstas vengan, que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, está hablando de que los que ya hemos sido justificados, van a venir también momentos. Pero cuando vengan esos momentos, tenemos que seguir sostenidos y sabiendo que estamos sostenidos por la gracia de Dios que nos mantiene firme, ¿no? Y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Dice, para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte ninguna cosa, ¿no? Entonces vemos que hay un plan de Dios en medio de todo ello. Cuando lleguen esos momentos y estas cosas, aunque a veces pueda sonar mal decir, mira, pues es por tu bien, Dios te va a fortalecer, Dios te va a perfeccionar. Esta palabra perfeccionar tiene que ver con madurez, te va a hacer asentarte y ver las cosas igual con una mirada o de una manera diferente. Y sobre todo dice, sin que os falte ninguna cosa. ¿Y por qué no nos va a faltar nada? Porque Dios va a suplir. Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Por eso nuestra fe tiene que crecer, nuestro amor, nuestro gozo. Y esto, como vuelvo a decir, es esta obra de Dios en nosotros y que tiene que ver con este fruto del Espíritu en nuestras vidas. Semilla que cayó en ese corazón bueno, en esa tierra buena, ¿verdad? Dice que reciben y con perseverancia, nos decía, ¿no? No es solamente de unos días como les pasaba a los primeros, o de un tiempo que les pasaba a los segundos, o de unos años que les pasaba a los terceros, sino que con perseverancia, pasando el tiempo, ¿verdad? Seguían firmes, y estos son la gente que producen fruto. La palabra nos enseña, y Jesús decía, por sus frutos les conoceréis. Y esta es una realidad de lo que ningún
cristiano podemos pasar. Somos reconocidos por el fruto. No por el fruto nuestro, lo que nosotros hacemos son obras. Es por el fruto de Dios, de lo que Dios hace en nosotros y lo que nosotros dejamos a Dios que haga, ¿no? Si volvemos a Romanos 5, y en el versículo 5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor derramado. Y si ves en estos 5 versículos que estamos leyendo, los resultados de esta justificación, de esta gracia de Dios en nuestras vidas, nos hablan todas y cada una de ellos que es una acción de Dios y que es como el premio que recibimos por estar en Cristo Jesús. Y es curioso que en estos 5 versículos, si te das cuenta, nos está hablando de 3 cosas importantes. Nos está hablando de gozo, nos está hablando en primer lugar de paz, el segundo nos está hablando de gozo y el tercero nos está hablando de amor. Si vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Cuando nos habla del fruto del Espíritu, ¿cuáles son los 3 primeros frutos que nos hablan? Nos está hablando de estas 3 mismas cosas, de amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz. El amor, ¿verdad?, derramado en nuestros corazones, ¿no? Algo interno, una obra interna, una experiencia interna a través del Espíritu Santo que es lo que nos sostiene en los momentos de tribulación. Vamos a Santiago, otra vez. Capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, hay una resistencia, hay que resistir, no venirse abajo, que el enemigo no nos engañe, no nos quite lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Esa semilla que cayó en esa primera tierra, dice que oyó con gozo la palabra, pero vino Satanás y la quitó y ahí se perdió. A veces pensamos, no, bueno, esto son cosas de la iglesia, son Dios, el diablo, estas cosas, pero cuando conoces y eres nacido de nuevo, te das cuenta que hay una batalla espiritual y una batalla de Dios y también una batalla del enemigo, donde el enemigo lo que quiere hacer es robar, quitar, destruir. ¿Y qué es lo que va a robar, quitar y destruir? Todo lo que nosotros podamos tener de identidad de Cristo. Y ahí es donde va a tratar. Por eso ese amor derramado, ese gozo, esa paz, estas cosas, ¿verdad?, que están en nosotros y que como consecuencia de ello nos hace poder resistir, porque cuando esto ocurre, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mi deseo es que esta corona, este premio final que Dios ha prometido para los que le aman, sea una realidad para todos y cada uno de los aquí presentes. Que Dios os bendiga, que os guarde mucho y vamos a seguir adelante. Porque esta gracia nos mantiene firme. No fue solo en el comienzo, vamos adelante y no estamos solos. Pues Padre amado, te damos gracias en esta tarde.